Muy bien, amigos, pasó la primera hora del programa, ya recibimos a la comisión y a la dirección del conjunto de danza Shiraz de Hamas Caín, y ahora es momento, sí, de recibir a Betty Arslanian, nuestra corresponsal, nuestra compañera, con las últimas noticias que acontecieron en nuestra madre patria. ¿Cómo estás, Betty? Buen domingo. Hola chicas, buenas tardes. Hola a toda la audiencia. Espero que estén cerrando todos la semana muy bien. Podemos decir que en Armenia esta semana estuvo marcada por importantes declaraciones políticas, posicionamientos oficiales del gobierno sobre Artsaj, tensiones de la oposición y también movimientos dentro de la comunidad, tanto interna, local, en la sociedad de Armenia, como en la comunidad internacional, que afectan, por supuesto, directamente a Armenia. Así que vamos a desglosar los temas más importantes que tuvimos esta semana. El tema más resonante de los últimos días fue, sin duda, la declaración del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, sobre el movimiento de Artsaj, el movimiento de Garapá, como lo mencionó él. En su discurso en la Asamblea Nacional, en una de las sesiones de esta semana, Pashinyan fue determinante, ¿no?, al afirmar que Armenia no debe continuar con este movimiento, que, bueno, todos sabemos qué significa, ¿no? El movimiento de Artsaj desde siempre, específicamente desde los últimos 30 años, tiene que ver con el derecho a la autodeterminación, a los deseos de la sociedad armenia de Artsaj de ser libres e independientes y soberanas, y por supuesto no depender de Azerbaiyán, porque por el simple hecho de que no forma parte de este país vecino, ¿no? Así que, sabiendo todo esto, ahora podemos entender a qué se refiere Nikol Pashinyan cuando dice que Armenia no debe continuar con este movimiento y debe, digámoslo así, soltar la mano a Artsaj. Muchos sospechábamos esta inclinación del gobierno, pero ahora parece que todo se ha aclarado un poco más desde este último discurso, ¿no? Según él, según lo que dijo, esta postura no es solo una decisión personal de él, sino una posición oficial de Armenia mientras él sea el primer ministro. Esto en sus palabras, ¿no? Fue lo que dijo en su discurso. Sin embargo, creo que su declaración más fuerte fue que si el pueblo armenio no está de acuerdo con esta postura, él renunciaría a su cargo, ¿no? Tiene una cuota, me parece, de manipulación también, y con estas palabras Pashinyan dejó claro que no está dispuesto a seguir sosteniendo una lucha por Artsaj, que en su opinión ha contribuido al fracaso del Estado armenio. Además, mencionó que el movimiento de Garapá fue manipulado en el pasado y que es hora de cerrar esta etapa. ¿A qué se refiere esto? Podemos analizarlo un poquito y creo que es un poco evidente que se refiere a los gobiernos anteriores. Y esto es evidente porque él siempre, o sea, la postura del gobierno actual siempre tiende a responsabilizar a los gobiernos anteriores, sea el gobierno comenzando por Levonder Petrosyan, pasando por Kocharian y después Sarkisian, de todos los males de Armenia y el Estado armenio. Y el movimiento de Garapá, según Pashinyan, fue manipulado por estos gobiernos antecesores. Importantísima declaración, ¿no?, que aclara y determina un poco más de la política de gobierno de Armenia en torno a Artsaj, que hasta ahora podemos decir que había mantenido un discurso más ambiguo y no tan claro, pero creo que todos van a coincidir conmigo, o la mayoría, de que esto se sospechaba, ¿no?, desde un principio, aunque no lo haya dicho tan claramente. En esta sesión de la Asamblea Nacional, el diputado Artur Hachatrian, un guer de la Frata Naxutiun y, bueno, hoy parlamentario del bloque opositor Alianza Armenia, señaló que Nikol Pashinyan
no inició el movimiento de Karabaj, de Artsaj, sino que fue el mismo pueblo de Artsaj quien lo hizo, por lo que él no puede tomar una decisión de continuar o seguir este movimiento. Esta fue la postura de la oposición, o por lo menos de este diputado Artur Hachatrian, que forma parte del bloque opositor mayoritario. ¿Qué dijo también la oposición sobre esto? Las palabras de Pashinyan generaron una ola de reacciones en el resto de la oposición y también en distintos sectores de la sociedad. Para muchos, lo que dijo el primer ministro significa una renuncia definitiva a Artsaj y a la lucha por los derechos de los armenios en esta región. O sea, si nosotros luchamos y reclamamos por un retorno seguro, sano y también digno de los armenios de Artsaj hacia Artsaj, Armenia o el gobierno de Armenia estaría también dejando a un lado esto y no responsabilizándose por esta lucha. Desde la oposición, bueno, también se lo acusó de traicionar los intereses nacionales y de ceder ante la presión de Azerbaiyán y de las potencias extranjeras. En este contexto, los líderes opositores advirtieron que esta postura que está tomando el gobierno solamente debilita a Armenia y podría traer consecuencias mucho más negativas en el futuro. ¿Y qué pasó a nivel social en Yerevan? En la capital de Armenia hubo manifestaciones, la gente salió nuevamente a las calles, hubo declaraciones también de organizaciones que rechazaron cualquier tipo de abandono de Artsaj. Para estos sectores, este discurso de Pashinyan confirma lo que venían denunciando hace un tiempo, como les decía, ¿no? Que el gobierno está dispuesto a hacer concesiones, ¿no? Seguir haciendo más concesiones aún que ponen en riesgo la soberanía de Armenia. Por otro lado, también en estas movilizaciones había demandas más concretas, ¿no? Como por ejemplo que el gobierno no reduzca el número de ciudadanos que reciben aún el beneficio monetario, que es aproximadamente 50.000 trams, a partir del 1 de abril. Al parecer el gobierno, bueno, había tomado esta decisión de reducir la lista de personas de Artsaj que estaban recibiendo esta cuota mensual para poder asistir a sus gastos. Por otro lado, también se pedía que se desarrolle una política clara y de largo plazo para abordar los problemas sociales y económicos. Recordemos que esto no está solucionado, todavía hay cierta crisis o debilidad humanitaria, ¿no? Teniendo en cuenta que 120.000 personas en septiembre del 2023 fueron evacuados por la fuerza desde Artsaj hacia Armenia y todo lo que esto conlleva, ¿no? Muchísimos problemas sociales de vivienda, de empleo, problemas económicos. Entonces, estas manifestaciones tienen también el fin de reclamar que el gobierno desarrolle una política clara en torno a estos temas, ¿no? Y por otro lado, que en las negociaciones con Azerbaiyán y el resto de los socios internacionales se plantee la cuestión de garantizar el derecho legal a regresar a Artsaj, que este punto no está incluido en las negociaciones, o por lo menos hasta donde sabemos nosotros y lo que es público, ¿no? Los puntos que se han negociado para firmar un tratado de paz. Sin embargo, bueno, no podemos negar tampoco que también hay otro sector en Armenia que ve estas declaraciones como un intento de Pashinyan de enfocarse en la estabilidad interna del país, alejándose del conflicto que, bueno, según él, no tiene una solución favorable para Armenia en el contexto actual, ¿no? O sea, este sector se inclina hacia ese lado del gobierno de, bueno,
aceptar estas concesiones a cambio de una paz que, déjenme decirles, considero ficticia, ¿no? En este contexto, ya que las concesiones son de una sola parte, de la parte de Armenia, y no es mutuo, ¿no? No es, desde la parte de Azerbaiyán no ocurre lo mismo. Por otro lado, tenemos también un hecho importante esta semana y consiste en que 60 congresistas de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado de este país, Marco Rubio, que implemente plenamente la ley de apoyo a la libertad para detener la ayuda militar estadounidense a Azerbaiyán, que, bueno, por supuesto que continúa. En esta resolución, los congresistas citaron la limpieza étnica. En esta carta hicieron referencia a la limpieza étnica de Artsaj, de los 120.000 armenios que fueron evacuados forzosamente de sus hogares, también de la ocupación en curso aún del territorio soberano armenio, y la detención ilegal y el abuso a los derechos humanos de los prisioneros y rehenes armenios detenidos actualmente en Bakú. Vamos a estar atentos a ver cuál va a ser la respuesta, si es que la emiten el secretario de Estado de Estados Unidos a estos 60 congresistas estadounidenses. Mientras tanto, las tensiones con Azerbaiyán siguen en aumento. ¿Y por qué digo esto? La semana pasada nosotros habíamos informado sobre comunicados, muchos comunicados que había emitido el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, informando falsamente sobre supuestos tiroteos, supuestos ataques de las Fuerzas Armadas de Armenia hacia posiciones de Azerbaiyán. Todo esto fue negado por el Ministerio de Defensa de Armenia, ¿no? Sin embargo, bueno, esta semana hubo ciertos movimientos en la frontera que generaron preocupación, ¿no? Especialmente en las comunidades cercanas a la línea de contacto al sur de Armenia, principalmente en Goris. En esta ciudad, en los aldeanos de los puntos fronterizos, los que están más en contacto con, bueno, con la línea de contacto que está, Azerbaiyán del otro lado, y las tropas azerbaiyanas, denunciaron que hubo tiroteos, que se escuchaban tiros, al aire, específicamente no con un objetivo concreto, y esto generó cierta preocupación en la población de estos sectores, ¿no? Mientras el Ministerio de Defensa de Armenia, podemos decir que minimizó estas situaciones, diciendo que mientras no corra peligro el territorio de Armenia, porque estos ataques no fueron dirigidos hacia objetivos claros, como por ejemplo unidades militares de Armenia o puestos de control que están situados en la frontera, entonces no corre riesgo la seguridad de Armenia. Este tema, bueno, lo dejo planteado para que cada uno de ustedes cuestione, tanto, que evalúe la realidad y cuestione o no esta actitud del Ministerio de Defensa de, tal vez, sí, minimizar lo que está ocurriendo, porque siempre que haya un tiroteo es un antónimo, es completamente lo contrario a una situación de paz. Tengamos en cuenta que hace unas semanas la Cancillería de Armenia y de Azerbaiyán anunciaron que habían terminado las negociaciones y que se había llegado a un acuerdo de paz, y solamente queda poner el gancho, por así decir, firmar eso, poner el día, la hora, el lugar, la capital en el mundo en el que se va a firmar, y así firmarlo. Sin embargo, vemos que la situación está muy lejana a ser totalmente pacífica. Y por otro lado, la última noticia también que tenemos esta semana nos va a trasladar a una sesión de la Asamblea Nacional, en la que la Comisión Permanente, de esta misma Asamblea Nacional en torno a la integración europea, discutió y aprobó el proyecto de ley sobre el lanzamiento del proceso de adhesión de Armenia a la Unión Europea en una segunda lectura.
Lo que dice esta resolución es que la República de Armenia, con el objetivo de desarrollar las instituciones democráticas, aumentar el bienestar de la sociedad, fortalecer la seguridad, la resiliencia y el Estado de Derecho del país, anuncia el inicio del proceso de adhesión de la República de Armenia a la Unión Europea. Déjenme decirles que esto no significa que Armenia forme parte, ¿no?, de la Unión Europea. Hay muchísimos pasos en el medio, muchísimo tiempo también, porque esto podría llevar muchos años. Sin embargo, es un primer paso, ¿no?, hacia este objetivo, porque es concretamente el inicio de un proceso de adhesión que, bueno, como les decía, puede ser bastante largo. Este proyecto fue, bueno, aprobado por este comité de la Asamblea Nacional y va a ser discutido en la próxima sesión, donde, bueno, sesionen todos los diputados, estén todos los parlamentarios allí, en la Asamblea Nacional, y allí se va a discutir sobre esto y, bueno, y posteriormente se votará. En resumen, esta semana ha dejado, bueno, en claro que Armenia está en un momento de redefinición política, podemos decir, estratégica. Las declaraciones de Pashinyan, como lo mencionamos al principio, también marcan un cierto quiebre, una redefinición, ¿no?, de la postura del gobierno sobre Artsaj. Tuvimos también movimientos en la calle que veremos, estaremos atentos a ver cómo sigue, si esto va a seguir, si la población se va a movilizar o no, o qué tiene para decir en las calles. Y bueno, las próximas semanas serán realmente muy claves para ver cómo va a evolucionar esta situación. Vamos a estar atentos a todos los acontecimientos para mantenerlos informados el próximo domingo. Muchas gracias por compartir este reporte y nos vemos la semana que viene. Gracias, Betty, muy completo el informe como siempre. Que tengas un lindo domingo, una linda semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Un saludo grande. Gracias. Feliz semana a todos. Chau, chau.